Muy buenas noches, amados hermanos queridos. De verdad, para mí es un honor. Soy Luis Fernando Graciano, su amigo, que gracias y por la misericordia del Eterno presidimos un ministerio llamado Conceptos Adecuados de Edificación. Presidimos también una congregación llamada La Luz del Mesías, Or Emet Yeshua. Es un honor para mí poder compartir con todos ustedes este tiempo de aprendizaje hoy lunes, donde continuamos estudiando Torah como cada lunes. Hoy continuamos en nuestras charlas de Musar. Nos hemos detenido en este tiempo para poder impartir algunas charlas acerca del Musar, que son importantísimas, mis amados, para nuestra total edificación, total crecimiento, total, por así decirlo, liberación, emancipación y conexión con todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como sus hijos. Hoy vamos a tratar un tema maravilloso. Es un tema muy, muy importante que le hemos llamado, discúlpame, estamos en vivo, que le hemos llamado, mi amado, discúlpeme un minuto, estoy aquí haciendo algo aquí que no puedo hacerlo de otra forma. Tengo que doblarme un poco, estamos en vivo. Para poder hablar acerca de este atributo del celo. Es un tema impresionante. Hoy es la introducción de este tema y esperaremos que en los próximos sesiones podamos seguir desglosando lo que vamos a establecer en el día, en el día de hoy. Es un tema sumamente interesante, sumamente importante que necesitamos tener, mi amado, necesitamos formar. Necesitamos que sea parte integral de nuestra existencia. Y es tiempo de convertirnos en lo que Dios ha demandado, en lo que Dios ha establecido. Es tiempo de ya hacer ya vivo esa marca, esa marca real, ser un creyente verdadero, un creyente real, como Dios lo ha demandado. Y es a través de estos atributos importantes que marcan, que marcan o miden de manera genuina, por así decirlo, de manera fidedigna, a, de quién usted, a quién usted pertenece, a quién usted, a quién usted le sirve, a quién usted, por así decirlo, toma nombre. La Biblia dice claramente que todo ser humano toma nombre del Creador. Le pertenecemos, en otras palabras, somos de Él. Y si somos de Él, por tanto, necesitamos, mis amados, ser como Él ha demandado. Así que gracias por escuchar esta introducción, esta parte de inicio. Y ahora en esta oportunidad voy a dar inicio formalmente a este atributo. Hoy vamos a hablar acerca del atributo del celo. Así que comencemos inmediatamente. Gracias a todos por estar ahí. Si es posible, por favor, pueda compartir estos videos con otra persona. Ahora mismo puede enviárselo para que lo puedan escuchar también. Si está en el grupo, manda un mensaje. Estamos en la clase. Así que no se pierda nada. Así que vamos a dar inicio. Mire. Después de la vigilancia, que hablamos en 4 sesiones exactamente, viene el celo. Dentro de los atributos necesarios. Luego está la vigilancia. Luego el celo. Porque la vigilancia, cuando analizamos como lo hicimos, gira en torno a las mitzvot negativas. Pero, o mientras que el celo gira en torno a las mitzvot positivas. Negativa en el sentido de que Dios dice no, no lo hagas. Es como si usted no hiciera o evitara hacer cosas que Dios no quiere. Es evitarlo.
es alejarse de ello. Puede decir también es correr de esas cosas. Hay que tomar una iniciativa de evitarla, de no hacerlo. Pero las positivas ya es una acción proactiva. El celo tiene que ver con algo que usted hace, algo que necesita transpiración, es algo que necesita movilización. Tiene que ver gira en torno a las misbot o mandamientos positivos. Y esto es como está escrito en el Salmo 34:15. Nótelo. Vuélvete del mal y haz el bien. ¿Vio? Vuélvete del mal, hazte Shuvá, hiciste algo malo, no obedeciste a Dios, estás haciendo algo que no le agrada a Dios, vuélvete, hazte Shuvá, retorna. Pero luego dice, ya que no es suficiente retornar, dice, haz el bien. Esto es proactividad. No solamente es alejarse de las cosas, en otras palabras. No, ahora envuelve también, luego de que usted se aleje del mal, envuelve a hacer el bien. Por esa razón, el asunto del celo es claro. Es la participación, por así decirlo, temprana, rápida. Es el accionar humano, inmediato, rápido, de los mandamientos y su cumplimiento. Voy a repetirlo. El celo es la participación temprana en los mandamientos, sin demora. Lo dice claramente la Escritura en una ocasión. No demorarás. Y luego que tú eres pronto en obedecer, cumples el mandamiento. Esto es el celo. Mire que dijeron los sabios en el tratado Pesajín, tomando esta idea 4a, lo siguiente. Los celosos, dice, los celosos, los que tienen en sus haber, en su cuenta, en su ser, en su psique, en su mente, en su corazón, el atributo del celo, son tempranos en cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque de esa forma es como Dios requiere una gran inteligencia y mucha previsión para salvarse de las trampas, de las tretas, del engaño, del sofismo, de la inclinación al mal y escapar del mal para que no nos gobierne y que el mal se mezcle en nuestras acciones. Entonces, ese es el escenario del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Cuándo es verdad que usted tiene una situación, un escenario de libre albedrío? Primero, cuando usted separa de algún objeto de decisión el mal y el bien y elige el bien. O sea, el mal y el bien en el mundo en el cual vivimos es casi imperceptible. Está mezclado. Entonces hay que ver y discernir correctamente qué es el mal, sacarlo de un lado y elegir el bien. Qué tremendo es esto. Si no hace eso, caerá en la trampa del mal. Y si no lo hace, el mal lo gobernará y se mezclará en sus acciones, lo que hace, estará haciendo el mal, inclusive sin saberlo. Es por esa razón que también se requiere gran sabiduría, gran astucia, gran previsión, que es lo que hablamos la clase pasada, que es la prudencia, que es la vigilancia, para comprender los mandamientos, para adquirirlas y no perderlas. ¿Por qué? Porque así como la inclinación al mal causa y se esfuerza con sus estrategias para arrojar al ser humano a las redes del pecado, así también se esfuerza para impedirnos a nosotros, los hijos de Dios, cumplir los mandamientos y dejarlos por así decirlo, también desprovisto de ella.
Note, por favor, mi amado, la frase que hemos declarado. Se necesita gran inteligencia y mucha previsión. Ahora, ¿por qué? Porque participar temprano en los mandamientos no es solo una decisión de una sola vez, mis amados, de hacer. No es solamente hacer la mitzvah ahora y no más tarde. Más bien es una voluntad firme, resolución total, perpetuada de hacer el mandamiento sin impedimento. Ni un impedimento, por ejemplo, en el tiempo, en su propio nombre, ni ningún otro impedimento, cualquiera que sea. O sea, le quitamos de en medio todo lo que nos impedirá, todo lo que nos quiere alejar de que nosotros guardemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque esto realmente requiere un gran fortalecimiento, requiere en nosotros una gran inteligencia y una gran vigilancia y previsión. Si un hombre se debilita y es perezoso, yo quiero hablar un poco de esto, voy a hablar un poco más adelante de esto. Lo contrario al celo es la pereza. Póngame atención. Lo contrario es la pereza. Note que si un hombre se debilita, no es precavido, no se fortalece, no tiene resolución, mi amado, para hacer el bien, para formar este celo, para que prontamente usted obedezca los mandamientos, se necesita ese fortalecimiento, esa inteligencia y previsión. Pero si se debilita, si es perezoso, si retarda, si se envuelve en otras cosas, sin fortalecerse para perseguirlos y aferrarse a ellos, ciertamente, mi amado, seguro permanecerá sacudido y permanecerá vacío de ellos. Usted mismo se apartará, usted mismo se excluirá del bien de Dios. Note que se puede observar claramente que la naturaleza del hombre pesa mucho sobre él. Sí, todo lo que usted hace es producto de quién es. Porque la terrenalidad de lo físico es grosera. Lo físico, cuando toma cabida, lo destruirá. Por lo tanto, el hombre no quiere esforzarse, por tanto, ni trabajar. No quiere obedecer, no quiere hacer nada. Pero el que quiere merecer el servicio del Creador debe fortalecerse contra su propia naturaleza, reuniendo fuerza y celo. Es a través de este atributo que usted se vence a usted mismo, que usted fortalece su hombre interior, que usted llena de poder, llena de fuerza su propia naturaleza. Note que dijimos sacudido y vaciado de ello. Es una referencia directa a Nehemías, a Nehemías 5:13. Nehemías 5:13 dice, también sacudí mi manto y dije, así sacudirá Dios cualquier hombre que no cumpla con este asunto de su casa y de su trabajo, así será sacudido y vacío. O sea, el resultado de no formar el celo, que ser pronto, que ser proactivo en obedecer los mandamientos, el que no tiene eso en sí, mi amado, que será sacudido, será zarandeado, será vacío. Note bien también la frase que dijimos, pesa mucho. Pesa, esto pesa en su vida, le pesará. Es como un objeto pesado fijado al suelo que es muy difícil de remover de allí. Imagínese algo pesado sobre usted, algo que usted inclusive no puede mover, algo inclusive que es difícil de mover. De igual manera así será. De igual manera así será el que no prevé, el que no forma el celo, el que no es precavido, el que no es pronto, en este caso el celo, de obedecer los mandamientos de Dios. Inmediatamente Dios lo habla. Note que hay una especie o una especie de atracción gravitacional hacia la pereza. Ay, ay, ay. Lo normal en el ser humano es la pereza. El fervor es cuando una persona sale de este campo gravitatorio. El celo es, que se puede traducir como el fervor también, es lo contrario. Lo contrario a la pereza es el celo. Lleva algo de tiempo formarlo, lo sé.
lleva un esfuerzo fuerte, lo sé, pero cuando lo forma, mi amado, usted será imparable. Cuando tú alcanzas, por así decirlo, el celo, alcanzas la velocidad de escape y estás en un mundo diferente. Entras en una dimensión distinta. Y uno puede sentir esto específicamente, como hemos ya hablado, basado en el conocimiento de la Torah. Note, por favor, que formar el celo es en contra de su naturaleza, ya que la naturaleza del hombre, dentro de él, hay una inclinación al mal. Por esa razón, esto requiere un enorme fortalecimiento. Esto requiere que usted se llene de poder, de fuerza, porque el hombre se ama a sí mismo tal como es su situación presente. Por lo tanto, no quiere ir en contra de su naturaleza. El hombre por sí solo y sin ningún esfuerzo se irá por default, como decimos, en su naturaleza, en su dejadez. No implementará este celo de cumplir los mandamientos de Dios. Si se deja en manos de la pesadez natural, es seguro que no lo logrará. Es seguro que no alcanzará este atributo. Y esto es lo que los sabios de la Mishnah, la tradición de Israel declaró. Lo cito. Mire qué dice el tratado Abot 5:20. Esto es un libro emblemático. Todo creyente, discípulo de Yeshua Mashiach, debe leerse este tratado. Se llama el Tratado de los Padres. Creo que lo envié al grupo. Si no lo tiene, yo se lo envío, no se preocupe. Póngaslo aquí en las notas, póngalo en los comentarios, escríbelo en el grupo y yo se lo envío inmediatamente. Mire qué dice. El Tratado Abot 5:20 dice: sé descarado como un leopardo, ligero como un águila, veloz como un ciervo, y escucha ahora, y poderoso como un león. Ahora, ¿para qué? Para hacer la voluntad de tu Padre que está Hashamaim, que está en los cielos. Wow. Del mismo modo, los sabios contaron entre las cosas que el hombre necesita fortalecerse en su vida. Dos mencionaron. ¿Dónde? En el tratado del Talmud llamado Berajot 32b. Miren qué cosas dicen los sabios usted debe fortalecerse. Número uno, dice la Torah y las buenas obras. Si se va a fortalecer en algo, fortalezcas en hacer obras buenas y en estudiar y conocer amplia y profundamente la Torah del Eterno. Y esto se dice explícitamente en las Escrituras: sé fuerte y muy valiente para observar y hacer toda la Torah. Lo dice así, eso está en Josué 1:6. Porque se necesita, se amerita un gran fortalecimiento para aquel que quiere doblegar su naturaleza del opuesto que él posee dentro de él. ¿Cuál fue el éxito de Abraham? ¿Cuál fue el éxito de Isaac? ¿Cuál fue el éxito de Jacob? ¿Cuál fue el éxito de todos los creyentes que han tenido preponderancia, mis amados, en la historia de Israel? Bueno, que ellos se vencieron a sí mismos, que ellos pudieron revertir dentro de ellos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza, esa mala inclinación, vamos a llamarlo así, que el hombre tiene dentro de él. De manera que debemos ser fuertes, de manera que debemos ser, mi amado, tener mucho coraje. Estos dos términos corresponden a los dos tipos de fortaleza que tiene el hombre en el celo. Estas son las claves o los elementos más importantes en el fortalecimiento del celo. El fortalecerse a sí mismo inicialmente para aferrarse resolutamente a los mandamientos y secundariamente ser
tener mucho coraje después de haber formado, aferrarse a los mandamientos, es lo que te va a dar, conforme a lo que dice Samuel, segunda de Samuel 15:20, que te traerá y tú podrás entrar en conexión con la fortaleza. Es interesante que esto forma dentro de ti, dentro de mí, ese celo por el servicio a Dios. Es cuando tú, este celo de servir a Dios, por tanto, es lo que te ata. Es lo que te ata al eterno. Es lo que te separa de la naturaleza, la inclinación al mal. Ya que esta inclinación es muy pesado dentro de ti. Y que todo el mundo de manera natural tiene una naturaleza literalmente perezosa. Yo creo que en inglés se dice laziness, para que me escuchen. El hombre por naturaleza es laziness, es perezoso. Vamos a hablar un poco de eso. Voy a tomar un ejemplo al final para que usted vea. No es que algunas personas son perezosas, no. Y otras son celosas, no. El lugar, la mayoría o todo el mundo dentro de él es perezoso. Todo el mundo naturalmente tiene ese rasgo. Por esa razón, usted debe formar, intervenirse a usted mismo, vencerse a usted mismo, incorporar en su existencia el celo. ¿Ya lo tiene sentido? Por esa razón, todo hombre necesita entrar en batalla con su propia naturaleza, entrar en guerra con su propia inclinación. Por tanto, por eso se le dice a Josué, en Josué 1:6, 1:9, que se esforzara. Y dentro de la tradición hebrea esta frase, esfuérzate y sé valiente, fortalécete, era cuando alguien entraba en una yeshiva y comenzaba a estudiar Torah. Esto es emblemático de la gente que estudia Torah. ¿Por qué? Porque dentro de usted necesita rectificar muchas cosas que están marcándolo, que lo han marcado por mucho tiempo. Es por esa razón que Rashi dice que un hombre que se alinea a sí mismo, un hombre que se rectifica a sí mismo, siempre formará una fuerza interior poderosa, dice él. No dice en algún momento, dice siempre. Cuando usted se alinea, cuando usted se endereza por el camino prescrito, por lo que Dios ha determinado de vencerse a sí mismo y formando el celo, usted está entonces, estará siempre en victoria. Y el que forma esto siempre tendrá éxito. Note que Salomón, por tanto, exhortó repetidamente sobre esto muchas veces al ver el mal de la pereza y la grandeza del daño que resulta de ella. Salomón habló mucho de esto. Él dijo en el libro de Proverbios 24:33, escúchelo por favor escúchelo. Un poco de sueño, un poco de dormir, un poco de cruzar las manos para descansar. Esto traerá tu pobreza como un viajero. Escúchelo. Proverbios 24:33. O sea, el que duerme mucho, el que tiene sueño, el que cruza sus manos para descansar mucho, dice Salomón, vendrá la pobreza como un viajero. Dice, vendrá la pobreza. Porque aquí, y aunque el perezoso, nótelo, no hace el mal activamente, sin embargo, por sí misma inoperancia, por su misma inactividad, se trae el mal sobre sí mismo. Salomón además dijo, por favor escúchelo,
Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. O sea, cuando tú eres negligente en trabajar, en trabajarte a ti mismo, en obrar para tu beneficio, en obedecer los mandamientos de Dios en todas las áreas de tu vida, mi amado, tú eres hermano del destructor. Eres cómplice de él. Te complacerás en la obra que él va a hacer en ti. Porque aunque esta persona no es un destructor que hace el mal directamente con sus propias manos, no piense que está muy lejos de serlo. No, será un engaño. Y hay mucha gente así en autoengañándose con delirios, pensando que cuando cruzan los brazos, cuando están descansando mucho, cuando son gente que duerme mucho, cuando son gente de un poco de que duermen, que tienen un poco de sueño, muy sueño y no hacen nada, mi amado, vendrá la pobreza, vendrá, tú serás hermano del destructor, serás destruido, serás sorprendido, te irá mal, vendrá la tristeza, no solamente tuya, sino de todo el que está a tu alrededor. Además, presenta una ilustración familiar y él presentó, Salomón, una ilustración familiar y cotidiana para explicar el mal que sobreviene a una persona que es perezosa, una persona que no tiene celo. Mire qué dijo él. Lo dijo en Proverbios 24, 30, 34. Por favor, tome nota de esto. Dice, pasé por el campo del perezoso. Ay, Dios. Y por la viña del hombre sin entendimiento. Y aquí todo fue cubierto de espinos. Y su muro de piedra fue derribado. Dormir un poco de sueño, un poco de cruzar las manos para acostarse. Así vendrá tu pobreza como un viajero y tu necesidad como un hombre con escudo. Oh, Dios mío, esto es increíble. Ya usted ve por qué hay tanta gente pobre. Hay tanta gente en necesidad. Hay tanta gente, como dice la imagen que él toma en Proverbios, que es un libro, es poesía, pero está hablando de cosas espirituales que le suceden al ser humano, al creyente. No entiendo cómo un creyente no puede entender esto. Él está tomando un campo de cultivo y dice que cuando alguien no cultiva un campo de cultivo, porque para eso está el campo de cultivo, para ser cultivado, si no se cultiva naturalmente dentro del terreno, comenzarán a salir espinas, malas hierbas. ¿Ya entendió? Y se arruinará el campo. Luego toma otra imagen y dice, y su muro de piedra será derribado. ¿Por qué el muro de piedra será derribado? Porque el muro era lo que protegía ese terreno. En otras palabras, cuando un muro no está construido, que significa protección, tú serás arruinado fácilmente. Las fieras, los animales destructores comerán tu viña. Esa es la imagen que él está teniendo. Es lo que él está tratando de decir. Alguien que no tiene celo, alguien que no se esfuerza en trabajar, en hacer los mandamientos de Dios. Se puede también aplicar a la vida humana en todas las áreas de la vida, en el matrimonio, en las relaciones maritales, se puede, en las relaciones fraternales, en las relaciones laborales, en tu propia vida económica. El que no trabaja en todos los sentidos no podrá ver éxito. El que duerme mucho, el que descansa mucho, no verá la relevancia. ¿Por qué dice tu pobreza viene como un viajero? Porque esa pobreza es lo que está tratando de decir la figura retórica poética, es que vendrá pronto, te vendrá un mal pronto. ¿Por qué? Porque viene de repente sin previo aviso para alojarse en un hotel este viajero, como un hombre con escudo, un hombre armado y vestido para la guerra que desciende al campo de batalla y va sin demora.
¿Cómo alguien va a la batalla? Con un escudo. Imagínese usted yendo a una batalla a pelear sin escudo. ¿Qué le pasará a usted? Lo van a matar fácilmente. ¿Cómo viene un viajero? Rápidamente, sin aviso, alojarse en un hotel. Así vendrá la pobreza, así vendrá el fracaso en la vida suya. Note, por favor, qué importante es el celo. Además del significado que estamos hablando, esta impresión del celo, este significado es claro, que es verdadero en el sentido literal, porque esto es que, de hecho, lo que sucede en el campo de un hombre perezoso, los sabios de bendita memoria en el pueblo de Israel lo expusieron bellamente en un midrash que voy a tomar a continuación y lo voy a tratar de explicar, lo voy a citar aquí para que usted vea qué dice. Ellos resumieron en este midrashim esto que estamos hablando. Este midrashim se llama el Yalkut Mishlei. Es un midrashim acerca de proverbios. Entonces, es como si fuera de los mismos, el libro Proverbios, ellos toman esto alegoría, con historias, para que nosotros podamos profundizar en lo que está diciendo ese libro. Mire qué dice. Todo estaba cubierto de espinas. ¿Qué dice? ¿Qué se refiere a esto? ¿Por qué dice en el midrash que todo estaba cubierto de espinas? Mire, se refiere a alguien que busca la interpretación de su porción de la Torá y no la encuentra. ¿Por qué dice el midrash? Ortigas habían cubierto su rostro. Porque dado que no trabajó, que no se esforzó lo suficiente en la Torá y se sienta a jugar y declarar limpio lo puro, lo inmundo y lo impuro, rompiendo así la valla establecida por los sabios de la Torá. Y la pregunta es, ¿cuál es el castigo de ese tipo de personas? Bueno, la respuesta la da Salomón, mi amado, en Proverbios, en Eclesiastés 10:8. Él dice así: el que traspasa la protección, o sea, la cerca, será mordido por una serpiente. Usted ve que la idea aquí de una cerca es protegerlo a usted de lo que los animales salvajes, de las serpientes, de todo esto que lo puede dañar. Es lo mismo del Edén. El Edén, el jardín del Edén, Gan Eden, era un lugar de protección. La palabra jardín en hebreo es Gan, que significa lugar de protección. ¿Qué hizo Adán? Al no cuidar los mandamientos, el cerco de protección, Dios lo quitó. Él lo exilió de ese lugar de protección. ¿Por qué el lugar de protección? Porque cuando tú estás protegido, nada te toca. El mal no vendrá. El mal no te destruirá. El mal no te tocará. El mal tocará la puerta, pero no entrará. Sí, insinuará, pero no podrá derribarte. ¿Por qué? Porque tú eres proactivo con obedecer los mandamientos. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que no obedecieron lo que Dios le había dicho. Eso causó un desastre en sus vidas. Por esa razón el celo debe ser cultivado, debe ser formado en tu naturaleza. Es decir, el mal que le sobreviene al perezoso no llega de golpe, más bien llega poco a poco. Se va construyendo, se va edificando, se va alineando en tu vida hasta que es una realidad palpable. Sino que el que él lo sepa y lo sienta es arrastrado de un mal a otro hasta que se encuentra hundido en el mal supremo. Es un proceso de continuo al mal, es una irrupción paulatina al fracaso, a la desventura. He aquí, por tanto, que al principio solo está disminuyendo el trabajo que le convenía. Sí, no, hoy no, un poquito de sueño, no importa, hoy no importa. Mañana lo mismo. Y así sucesivamente va postergando. Y esto le lleva a no estudiar Torah adecuadamente. Esto lo lleva a dejar de esforzarse. Y debido a la falta de estudio, de concentración y de disciplina en el estudio de Torah, cuando después se dedica a estudiar, le faltará la comprensión necesaria. Sí, porque no es paulatino, no es sistemático, no tiene disciplina en lo que hace, no es constante.
Si el mal que le sobreviene termina allí, su calamidad ya sería grande, pero crece aún más porque en su deseo de al menos explicar la sesión o el capítulo bajo consideración, ¿qué hace? Distorsiona las razones que no están de acuerdo con la ley, con la halajá, con la manera prescrita de obedecer, de hacer, destruyendo así la verdad y pervirtiéndola hasta que transgrede los decretos y rompe los cercos que la protegen. ¿Cuál es el fin de esta persona? Su fin es destrucción. Como todos los que rompen la protección, las vallas que Dios ha permitido formar para que nada le toque. El celo es como una valla que usted hace porque es accionado. Usted lo forma, usted lo hace. Usted obedece mandamientos, estudia Torah, constante, sistemático, sin desfallecer. Eso es un cerco en su vida. El rey Salomón dijo, entonces observé, le puse mi corazón. Oye, entonces lo observé y le puse mi corazón. Esto es celo. Esto es lo que estamos hablando. En otras palabras, reflexioné. Él está diciendo, reflexioné sobre este asunto. Analicé detenidamente todo y me di cuenta del gran mal que hay en él. Porque es como un veneno que se arrastra y se esparce poco a poco. Un efecto que no se nota hasta que llega la muerte, hasta que llega el fracaso, hasta que llega el declive, hasta que llega de golpe el hambre, hasta que llega de golpe la disolución. Esto es el significado de un poco de sueño. Así llegará tu indigencia, tu pobreza rápidamente como un viajero. Es por esa razón que podemos así observar con nuestros propios ojos cuán a menudo, cuán repetitivo una persona llega a conocer su deber en este mundo y capta la verdad de lo que se requiere para salvar su alma y cuál es su deber para con su creador. Pero a pesar de esto lo ignora. A pesar de esto le da la espalda a Dios. Este desprecio no se debe a la falta de claridad de este deber, ni a ninguna otra causa. No se refiere a nada de esto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se debe? Nada más y nada menos se debe a la pesadez de la pereza que lo supera. La naturaleza dentro de ti de la pereza, de la inactividad, de la inacción, te vence. Es por eso que usted debe, o yo, conocer y llegar a conocer su deber. ¿Qué es eso? Saber exactamente, mi amado y mi amada, cuál es su obligación en este mundo. Vaya a la charla, escuche lo que hablamos de esto ya hace un mes en esta misma serie de Musar. ¿Por qué esto le ayuda a salvar su alma? Porque es la única manera de poder reconocer lo bueno para tu vida. Cuando es claro el deber que tienes, tu vida, mi amado, será beneficiosa. Tu vida será productiva. Tu vida fructificará. Note, por favor, que conocer tu deber, que resulte en salvar tu alma, tu existencia, tu vida, en todo sentido, te hace saber y esclarecer en ti tu deber con el Creador. Es reconocer tu obligación, es reconocer tu responsabilidad, es reconocer quién es tu hacedor. Y reconocerle a Él es alinearte a su deseo. Note, por favor, que a pesar de todo esto, a pesar de esta completa comprensión, el hombre muchas veces, sabiéndolo, no lo hace. Ya lo definimos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que se llama la inclinación al mal, que es lo contrario al, que es algo que se llama pereza. La pereza te domina.
Por esa razón dice, escuche por favor, dice, voy a comer un poco, dice, o voy a dormir un poco, o me cuesta salir de mi casa, o mañana lo hago, me he quitado la túnica, ¿cómo me lo voy a poner de nuevo? Excusas y excusas, excusas y excusas, postergación y postergaciones constantemente. Afuera hace mucho calor, afuera hace mucho frío, hoy está lloviendo. Excusas y excusas, racionalizaciones de lo que se llenan la boca los perezosos. De cualquier manera, mientras tanto, la Torá es abandonada y el servicio, por tanto, al Creador es ocioso y el hombre abandona, el resultado es que el hombre abandona a su Creador. Y esto es lo que dijo Salomón, mi amado. En el libro de Eclesiastés 10:18, oye qué dice. Por pereza se descompone el techo y al bajar las manos se filtra la casa. Eso dijo Salomón. ¿Qué produce? Que el techo del ser humano, el techo de una casa se descomponga y caiga y se filtre en la casa, caigan goteras. La pereza. Si le pides a la persona perezosa que explique su comportamiento, te confrontará con numerosas citas de sabios, versículos de las escrituras y argumentos muy lógicos, todos los cuales le instruyen de acuerdo con su mente distorsionada a ser que indulgente consigo mismo y a dejarse en la tranquilidad de su pereza. No quieren salir de su status quo, no quieren salir de su condición. Es lo normal. Lo contrario es el celo, que es lo que estamos hablando. De cualquier manera, mientras tanto, a pesar de que comienza solo con la falta de ciertas obras, sin embargo, al final, ¿qué hace? La pereza lo arrastra hasta que abandona al Creador. ¿Por qué la gente abandona al Creador? ¿Saben por qué? Por la pereza. Note, por favor, que la persona que vive en esta condición no se da cuenta de que todos estos argumentos y racionalizaciones no se derivan de un razonamiento equilibrado, no, sino que brotan de la fuente de la pereza, que a menudo se fortalece sobre él, inclina sus puntos de vista e intelecto en esos argumentos. Por lo tanto, ¿qué le pasa a esta persona? No escucha la voz de los sabios, no escucha la voz del consejo, no escucha la voz de sus líderes, no escucha la voz de su marido, no escucha la voz de Dios y de los hombres que tienen buen juicio y buen testimonio. Y esto es lo que Salomón gritó a grandes rasgos en el libro de Mishlei, o sea, en el libro de Eclesiastés, de Proverbios 26:16. Él dijo, el hombre perezoso, escuche, es más sabio a sus propios ojos que 7 hombres que responden con sensatez. Note, por favor, que el perezoso tiene una fuente, como dijimos, una fuente que produce su pereza. La fuente de estos argumentos, naturalmente, es la pereza que tiene en su alma, no en su intelecto. Es por esa razón que cuando la pereza domina al ser humano, esta se fortalece dentro del hombre e inclina al ser humano a sus propios puntos de vista y su intelecto. Este es el segundo efecto de la pereza. Además de que es la fuente de estos argumentos, eximirse a sí mismo, he aquí también inclina su mente de tal manera que estos argumentos también inclinan su juicio. O sea, su juicio está gobernado por nada más y nada menos que ese atributo llamado pereza. Dijimos que estas personas se alejan de los sabios, de los que han logrado alcanzar el éxito. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, que tiene problemas matrimoniales y que causa de no esforzarse para revertir esos problemas matrimoniales,
va a consejería. Me ha pasado. Y uno le da el consejo, uno lo instruye. Primero uno le modela una vida de matrimonio estable. No lo ven. Le aconseja qué deben hacer. Le instruye por los caminos que debe caminar. Y ya sé qué hace él. ¿Qué hace ella? Excusa. 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 ¿Y qué pasa al final? Su matrimonio se destruye. ¿Por qué? Porque están hablando desde el punto de vista de la pereza. Es la pereza lo que lo ha convencido de que ellos están bien y que lo que le dice el guía, el terapeuta, el pastor, el rabino, está mal. ¿Usted entendió cómo es esto? Es igual en todas las áreas de la vida. Es por esa razón que el que piensa que sabe mucho ya perdió. ¿Por qué? Porque la pereza, que es la inclinación al mal, no le permite a esa persona preocuparse ni siquiera por las palabras de lo que le reprende. No le da cabida, no lo escucha, está cerrado, totalmente ciego a la sabiduría. Más bien, considera que todos ellos están equivocados y son tontos, mientras que él es el único inteligente, el único sabio. Pensar de esa forma es una inferencia, ya sabemos, incorrecta, es decir, que no sacan conclusiones correctas dentro de él porque él está turbado, él está poseído totalmente por su propio entendimiento. Es, en otras palabras, el carecer de una percepción correcta de la realidad. Es por esa razón que todos nosotros hoy debemos saber que este es un principio fundamental. Estoy hablando del celo, bien probado por la experiencia, en el arte de la separación del mal. ¿Cuál es? Toda indulgencia debe ser investigada cuidadosamente. Usted debe saber a profundidad por qué usted es indulgente. ¿Por qué lo domina la pereza, por ejemplo, como estamos hablando? Porque aún es posible que esté justificado y sea correcto. Sin embargo, es más probable que sea el consejo de la inclinación al mal y su engaño. En este caso, un delirio, que es un autoengaño. Por lo tanto, uno debe investigarlo con mucho análisis y examen. Si después de todo esto sigue siendo meritorio, entonces ciertamente es bueno. En resumen, un hombre, mírenme por favor, escúchenme, un hombre debe fortalecerse grandemente a sí mismo y fortalecerse con celo para cumplir los mandamientos del Creador, sacudiéndose de sí mismo el peso de la pereza que lo impide. Los ángeles, por ejemplo, fueron alabados por poseer este buen rasgo, como está escrito nada más y nada menos que en el Salmo 103:20. Mire que dice: bendigan al Señor sus ángeles, a los poderosos en fuerza que cumplen su palabra, escuchando la voz de su palabra. ¿Ve lo que dice? Esto es tener celo. Todo el que escucha detenidamente, pone atención y previsión a la palabra, a lo que el Creador le está diciendo. Y como los ángeles cumplen la palabra rápidamente, inmediatamente, con una actitud correcta, son los que tienen celo. Mire que dice el libro de Ezequiel 1:14. Y los hayot son estos querubines, perdón, estos serafines, corren de un lado al otro como la apariencia de un relámpago. ¿Usted vio cómo lo hacen? Cada vez que Dios habla en el mundo espiritual y este tipo de entidades, hayot,
escucha la voluntad de Dios, ellos rápidamente, como un relámpago, cumplen la voluntad de Dios. Esto es celo. Es aquí. Por tanto, un hombre es un hombre y no un ángel. Yo lo sabemos. Por lo tanto, es imposible que alcance el poder de un ángel, pero ciertamente, ¿qué debemos hacer? Debemos esforzarnos por hacer todo lo posible, todo lo que nos venga en nuestras manos para acercarnos lo más posible a este nivel. Eso es lo que debe formar. Esto es él. El rey David alababa a Dios por su porción diciendo, esto está en el Salmo 119:60. Él dijo, me apresuro y no tardo en guardar los mandamientos. Yo quiero ahora, esto es un bonus track, por así decirlo, un bonus de lo que ya hemos hablado. Y es el caso de estudio de este maravilloso estudio del celo que ya hemos hablado. Yo quiero que veamos a la hormiga. Proverbios 6:66 habla acerca de la hormiga. La hormiga, este ser extraordinario creado por Dios, nos enseña cómo alguien debe observarla. Ese alguien que es perezoso, eso es lo que hemos hablado, que es lo contrario al celo, para que forme dentro de él la misma actitud de acción que la hormiga. ¿Por qué tú crees que Salomón escribió acerca de la hormiga? Porque era una tipología de una persona que tiene celo. La hormiga representa un ser que tiene celo, que es pronto en hacer la voluntad de Dios. Por eso él dice así en Proverbios 6:6-8. Escúchelo, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso. Escúchelo, por favor. Ahora es a los perezosos que le estamos hablando. Directo. Dice Salomón. O Salomón le dice. Yo solamente estoy repitiendo, no me malinterprete. Salomón dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En otras palabras, observa la hormiga, tú que eres un perezoso, a ver si tú cambias tu proceder, mira, observa, mira lo que hace, mira cómo se comporta, mira sus caminos y sé sabio, o sea, haz lo mismo. Mire que luego dice, ahora él describe qué es eso. Él describe, la cual no teniendo capitán ni gobernador, wow, esto es increíble, ni gobernador, ni señor. Pregunto ahora, un paréntesis, ¿tenemos nosotros o no un capitán? Sí. ¿Tenemos nosotros un gobernador? Totalmente. ¿Tenemos un señor? Sí, todo. Es el creador. Tenemos un Mashiach, un maestro que es Yeshua. Sí, lo tenemos, pero la hormiga no. Oye bien, qué tremendo contraste está haciendo esta sabiduría. Note que esto es un proverbio, es sabiduría, saber accionar. Tomen ejemplo de cómo accionar. Los proverbios son ejemplos de cómo debemos vivir. Le dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Le está hablando directamente al que procrastina, al perezoso, al que no funciona, al que no acciona, al que no trabaja, al que no se esfuerza. Mira sus caminos y sé sabio. O sea, en otras palabras, mira lo que hace, mira cómo se comporta, emúlala. La cual, ahora explica qué es. No tiene gobernador, ni capitán, no tiene un señor. Y ahí dice, prepara, note por favor el verbo que usa, prepara, acción. En el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otras palabras, Pablo lo dijo de otra forma. Dice, el que siembra para la carne,
para la carne cosechará corrupción. En otras palabras, solamente el que siembra recibirá algo. Ahora, si lo haces mal, recibirás mal. Por eso dice, el que siembra para la carne, ¿qué cosechará? Causa y efecto. Recibirá corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué será? Vida eterna. Se beneficiará. La vida siempre traerá una cosecha, en otras palabras. Por esa razón, el que no acciona recibirá mal, pero el que se esfuerza, el que trabaja, el que es proactivo, y aquí hay un ejemplo natural de la hormiga, siempre tendrá sustento. Note que la hormiga trabaja en verano, todo el verano. O sea, son disciplinadas, cargando alimento, almacenando alimento, para que cuando llegue el invierno, que no pueden salir a comer porque no hay comida, ellos tengan un almacén lleno y pueden pasar todo el invierno establecido. ¿Está entendiendo esto? Qué interesante que este pasaje de Proverbios nos obliga a considerar las necesidades de supervivencia y el éxito. De eso está hablando Proverbios. El éxito y la supervivencia, las bendiciones en la vida no son casualidad. No vienen por default. No caen del cielo. No. Hay momentos, sí debo decirlo y reconocerlo, que Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Pero en la generalidad de casos, Dios quiere que te esfuerces. Es tipificado cuando el pueblo sale de Egipto y en el desierto ameritaba que Dios le diera todo lo que necesitaban. Recibieran agua de la peña, recibieron codornices, recibieron maná del cielo. Todo era milagros, todo era una cultura de sobrenatural. Pero cuando cruzaron el Jordán, dicen, los milagros cesaron. ¿Por qué cesaron? Cuando transicionaron ya de la etapa del desierto a la tierra prometida. ¿Por qué paró? Porque en la tierra prometida Dios cambió la manera. Dios le dio una estructura. ¿Cuál era la estructura? El esforzarse. Le dio una tierra. Esa tierra había que cultivarla. ¿Para qué? Para poder cosechar y para poder guardar en granero. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿cómo Dios cambió la administración de su pueblo de un escenario a otro? La transicionar de un escenario a otro amerita un cambio de actitud y de comportamiento, en otras palabras. Es lo mismo que un niño, cuando por muchos años, antes de ser adulto, sus padres le suplen todo lo que necesita, le compran su comida, le compran sus cornflakes, le compran sus hamburguesas, le compran su cama, lo mantienen por muchos años, pero cuando ya el niño es adulto, ya tiene conciencia, ya cambia el escenario. El niño ahora debe esforzarse. ¿Qué pasa con la gente que no se esforzó en la nueva etapa? Se va a morir, no va a poder subsistir. No sé si me doy a entender, es lo mismo aquí. Por eso la hormiga en verano trabaja todo el verano para que cuando venga el invierno puedan tener subsistencia. Y ese es el éxito en la vida. Eso es lo que Dios demanda de todos nosotros. En otras palabras, mire qué dice la Biblia inglesa, traduciendo este verso. Pero en el verano ella prepara su tienda de alimentos. Oye, eso dice la edición inglesa. Y establece sus suministros en la cosecha. Es por esa razón que debemos imitar a la hormiga. La hormiga representa en la naturaleza el atributo del celo. Es por esa razón que la hormiga nos enseña que nosotros debemos estar orientados hacia el futuro. Ay, Dios mío. El perezoso no. El perezoso, distinto a la hormiga, por eso el llamado, oh tú perezoso, mira la hormiga.
observa sus caminos y sé sabio. Te está diciendo, lo que revierte la pereza, lo que revierte la procrastinación, es el celo, es el esforzarse, es el sudar, es el transpirar. ¿Por qué? Porque tú estás pensando no solamente en el presente. ¿Por qué? Porque el perezoso solamente piensa en el hoy, no en el futuro. Tenemos que empezar a contar los costos de nuestras actividades, como dice Lucas 14, 28 al 30. El perezoso nunca ve el costo del futuro. Nunca ve el costo de lo que hace hoy. Si no estamos dispuestos a sudar, a trabajar duro, hoy la pobreza nos alcanzará. Por eso dice Proverbios. Ponga atención, por favor. Proverbios 6, versos 9 al 11. Lo dice ahí más adelante, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a despertar? Levántate tú que duermes, dice otra porción, y te alumbrará el Mesías. Por eso dice Proverbios, perezoso, pregunta, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Bueno, lo vimos, y cruzar poco a poco las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante, o sea, como un viajero, o sea, como rápidamente te sorprenderá, y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué hace el perezoso? Bueno, el perezoso se resiente del estilo de vida de las hormigas. No le gusta. Las actividades de las hormigas testifican de una visión del mundo y de la vida diferente a la mantenida por los haraganes, por los holgazanes, por los perezosos. El perezoso se contenta con dormir, el perezoso se contenta con cruzar las manos, el perezoso se contenta con dar excusas y excusas y excusas todos los días y permite que los acontecimientos de la vida le pasen por encima, no el poder crear sus propios acontecimientos y lo que desea tener en la vida. Se supone que la tranquilidad del sueño y el disfrute del ocio se pueden comprar a un costo cero o costo mínimo. Todo al perezoso o sea, el perezoso todo lo quiere gratis. El perezoso todo no le cuesta nada, nada. Pero al que es proactivo, al que tiene celo, sabe que las cosas cuestan. Es por esa razón que él piensa que no hay crisis en adelante. Él dice, no habrá crisis. Nunca vendrá el día malo. Por esa razón, él dice, si hay crisis, nada se puede hacer para prepararse para ella, para tener éxito. En otras palabras, no hay necesidad para prepararse para el futuro. Note por favor esto. Oye la mentalidad de la pereza. La pereza es un mal que está dentro de ti. La pereza te destruirá. Es por esa razón que el ideal bíblico, el punto de vista del creador, se expresa en las acciones de la hormiga, que es, ¿qué le representa? ¿Cuáles son las acciones de la hormiga? Bueno, mi amado, la hormiga es diligente. La hormiga será siempre una expresión de la diligencia respecto a lo que sostiene la vida. Note por favor el verso 10:4 que dice, se empobrece la mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Note bien estas palabras, las manos negligentes, las que son las manos, ¿cuáles? ¿Qué son las manos negligentes? Las manos que se cruzan, las manos que no se levantan. ¿Y cuál es el resultado? La pobreza. Es por eso que dice Proverbios 13:14 también, el alma del perezoso desea, desea, desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque no hace nada.
mas el alma de los diligentes será prosperada. En otras palabras, una persona que es obesa, ponga atención por favor, en la Biblia, una persona obesa en la Biblia, usando una metáfora, y las riquezas pueden ser compatibles, a pesar de que a veces pueden ser incompatibles, como en el Salmo 106:15. El trabajo duro, la orientación al futuro, el ahorro, la atención de los detalles, el esforzarse, los altos ingresos, el contentamiento bajo Dios. Esta es la fuente del éxito en la Biblia. Por esa razón, Deuteronomio 8:3 dice, por favor, escuche bien qué dice. Deme unos minutos más, yo creo que ya hemos hablado lo suficiente. ¿Por qué Deuteronomio 8:3b y Mateo 4:48 dicen esto? Dice, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Note, sin embargo, que el hombre no vive de la palabra de Dios solamente. El hombre, me voy a decir algo aquí que va a parecer medio raro, pero escúcheme, trate de entenderme, yo voy a explicar. Dice, el hombre no vive por la palabra de Dios solamente, o bien, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? ¿Qué es esto? ¿Estás diciendo algo, una contradicción? No, no estoy contradiciendo. Mire qué dice. Mire qué quiero decir. Lo que quiero decir es que el hombre no vive por la palabra de Dios solamente. O si por la palabra de Dios nos referimos a qué? A una palabra internalizada, solo la lectura, solo leer la Biblia, de eso usted no vive. Eso es lo que yo me refiero. El hombre no solo vive de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? A alguien que solo lee. El que lee solamente está feo. Fernando, ¿y de dónde tú sacas eso? De Mateo 13. No es casualidad que los tres terrenos de la palabra del sembrador, que representa la palabra de Dios, los tres terrenos que no dieron fruto, todas la leyeron. Fernando, ¿es suficiente leer la Biblia? No es suficiente. Se necesita celo. Eso es lo que yo estoy hablando hoy. ¿Qué es el celo? La prontitud de hacer lo que tú lees. ¿Qué es el celo, Fernando? Ser una persona ejecutora de los mandamientos. No solamente de lectura usted va a vivir. Usted no va a vivir solo de orar. Ay, que lloro mucho. Usted no va a vivir solamente repartiendo tratados o de predicar solamente. No. Lo que está prohibido es el concepto de la separación de la palabra y el pan. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El hombre no vive solo de pan, sino de la palabra que procede de la boca de Dios. Vemos esto en los 40 años del maná en el desierto, en la reanudación del comer del Mesías después de la finalización de la experiencia de desierto que él mismo tuvo en Mateo 4:2. También lo vemos en la celebración de Pesaj. La pregunta es, ¿qué produjo pan en la tierra prometida de Canaán cuando el maná cesó? No fue un programa de ejercicios religiosos, mis amados, internos estrictamente, sino la atención total o la atención a la totalidad de la palabra de Dios, incluyendo la ley bíblica e incluyendo también una consideración cuidadosa de lo que hace la hormiga y no mencionado y no exceptuándonos, sacándonos de la pereza. O sea, en otras palabras, es estudiar, es leer la Biblia, sí, pero hacerla. Esforzarse.
¿Se acuerda usted cuando Jesús describe a las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes está hablando del celo. Está hablando del atributo del celo. Estas 10 vírgenes esperaban al retorno de su novio. La Biblia dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Quiénes de ellas tomaron aceite previendo la venida del esposo? 5 nada más. En otras palabras, 5 de esas 10. ¿Por qué 10, Fernando? Explícame eso. ¿Por qué él dice 10 en esta parábola? Porque 10 representa la totalidad del pueblo de Dios. 10 es un número simbólico que representa la totalidad. Entonces está diciendo que la mitad del pueblo de Dios es sabia y la mitad no lo es. Fernando, y ambos no están en el reino de Dios. Ambos no están, son discípulos del Mesías. Sí, todos somos discípulos, pero 5 son prudentes y 5 no. Pero mira qué dice Mateo 25, 8, 9, para que lo veas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, oye bien, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes les respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. ¿Lo entendió? Celo. ¿Qué le pasó a las insensatas? No tenían celo y querían gratis lo que se consigue solamente con la transpiración, con el ejercicio, con la, qué sé yo, con el accionar. Cada quien tiene una responsabilidad, en otras palabras, de comprar aceite. Pero mira el resultado. En el verso 10 lo dice. Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, escúcheme, vino el esposo. Por favor, escuche esto, que esto es hermoso. Esto lo puede cambiar si usted lo recibe. Mientras venía el esposo, ellas fueron a comprar. Fueron a comprar, oyeron el consejo de las prudentes y comenzaron a comprar el aceite. Y ahí mismo vino el esposo. Y las que estaban preparadas, escúchelo, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué está tratando de decir? Está diciendo que ninguno de nosotros sabe cuándo viene él. Por esa razón, se ha determinado que usted sea prudente, que usted se prepare, que no quiera las cosas gratis, que no le quiera quitar al que se esfuerza lo que él se ha esforzado. Porque el perezoso, el imprudente, el insensato siempre le tratará de quitar los recursos que otro produce. No sé si usted está entendiendo esto, si no está tan claro esto aquí. ¿Cuál es el destino entonces de las insensatas? De las necias, de las holgazanes. Pregunto, ¿es que Dios no cuida de ella? ¿Es que Dios no lo quiere, ese tipo de personas? Sí, Dios lo quiere. Dios lo ama a ellos. Dios lo ama. Dios cuida de esas personas, de las imprudentes. Sí, Dios cuida. Pero la idea es que ellas están desconfiguradas de la manera como Dios te cuida. De la manera como ellas piensan en su mente cómo Dios la cuida. Que es diferente a los que tienen celo, a los que accionan, a los que se preocupan, a los que son previsores. Termino aquí. La hormiga es representada aquí, el ejemplo de lo que hemos hablado hoy. Qué lindo ese. La hormiga siempre está orientada al futuro. Es una visionaria, previsora. Por eso se esfuerza, por eso trabaja. Ella almacena comida en el verano, ella sacrifica
el consumo presente para tener un bienestar en el futuro. La hormiga toma medidas en verano para resolver el problema del invierno, no el problema del verano. Cuando la naturaleza produce ninguna cosecha. ¿Vio? En diciembre, en invierno, no hay cosecha. ¿Cuándo hay cosecha? En verano. Y entonces en verano, toma. El ciclo anual de las fiestas, el hambre, la necesidad es superado por las acciones que la hormiga en la recolección de la comida en avance para la temporada de invierno. ¿Vio? Nadie le dice a la hormiga qué hacer. Nadie, porque no tiene capital, no tiene gobernador, no tiene señor, y nadie le dice nada que tiene que hacer. Ella misma lo hace. La hormiga, ¿qué hace? Lo hace de forma natural. Salomón le dice a la persona perezosa que imite a la hormiga. Salomón es un maestro de observar la naturaleza y vio en la naturaleza un ejemplo increíble que Dios colocó para que todos nosotros observemos, para que renunciemos a la pereza. Es decir, convertirse en una persona, escucha el principio, automotivada. Pregunto, ¿quién te motiva? ¿Tiene que el pastor motivarte a ti? ¿Tengo yo que motivarte a ti? ¿Tiene tu papá que motivar? Tu papá te va a motivar mientras tú eres niño, porque tú estás bajo su gobierno, bajo su tutela. Estás en un periodo formativo. Pero cuando ya eres adulto, ya tu padre no te va a motivar. Tú vas a recibir el resultado de tu propia vida. Tu papá trató de enseñarte cómo es que se debe hacer para que cuando venga la adultez tú puedas defender. Así lo hace nuestro Padre de igual manera celestial. Es el principio de la automotivación. ¿Qué es la hormiga? Representa el espíritu, la actitud de automotivación que cada hijo de Dios tiene que tener. Tú debes tener en ti automotivación y tú no tienes que esperar que nadie te motive para hacer las cosas. Esta es una de las características esenciales que necesita una persona de éxito, un vencedor, una persona triunfadora, una persona que por sí misma entiende que debe vencerse a sí mismo, que debe romper ciertas estructuras naturales en él y formar en él atributos esenciales que le lograrán alcanzar y llevar al éxito. Es el atributo del celo. Y espero que este día, esta charla, le haya bendecido. A mí me ha bendecido. Así que le invito a continuar el otro lunes hablando un poco acerca de este tema, que nos faltan muchas cosas que decir. Por el tiempo que no podemos seguir, pero el próximo lunes continuaremos hablando acerca de las características de la pereza. Yo quiero que usted me ponga mucha atención y vuelva aquí, retorne y escuche, se siente en el aula y escuche estas palabras que el Eterno tiene que decirle. Así que mientras tanto, que el Eterno les bendiga, que todo lo que le venga a la mano, usted lo haga, lo haga crecer, lo haga prosperar. Todo lo que se le dio a administrar, que lo incluya usted, usted lo eleve al nivel más alto que Dios demanda. Ser prudente, ser como la hormiga, es romper la pereza y formar el celo. Que sea así. Es mi oración. Shalom, mis amados.